por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Segundo bloque de plenario, estamos haciendo una radiografía de lo que fue la sesión de ayer en la Cámara de Diputados, una sesión donde había 9 temas para tratar, se terminaron tratando 6 de esos temas, había 4 vetos, se trataron 2 de esas cuestiones tan urticantes, y justamente para hablar de uno de los vetos, el que dejó felices a los legisladores de la oposición que impulsaban la sesión, justamente fue el de la emergencia en discapacidad. Lo dejó felices a los legisladores y a aquellos sectores que, bueno, asociaciones y familiares de personas discapacitadas que, bueno, estaban en la plaza esperando justamente el desarrollo de este que fue el primero de los temas abordados durante esa larga sesión. De ese tema nos va a hablar Pablo. Sí, efectivamente, el veto, a la emergencia en discapacidad me parece que tiene un condimento distinto tal vez al que tienen los otros vetos, ¿no? Cuando uno habla de moratoria previsional, cuando uno habla de aumento jubilatorio, ya esto sucedió el año pasado, también lo que tiene que ver con el financiamiento universitario, me parece que ahí el oficialismo, el gobierno, la Casa Rosada, Milei, tiene un plafón social más importante para poder avanzar en esos vetos. Alguien me podría decir, bueno, jubilaciones, es un tema sensible, ¿no? Hay una porción importante de la sociedad. Pero hay algo, me parece, que ahí más o menos que se entiende que hay un sistema previsional tal vez quebrado. No es que yo lo comparta, estoy tratando de pensar y de reflexionar. Ahora, la cuestión de la emergencia en discapacidad es un tema más sensible. Un universo mucho más pequeño de personas y verdaderamente es muy costoso para aquellas familias que obviamente tienen un familiar con algún tipo de discapacidad. Estamos hablando de un proyecto de ley que implicaba entre 0,22 y 0,42 del producto, según el cálculo que había hecho la OPC, la Oficina de Presupuesto del Congreso. Y tan es así, tan delicado me parece que es para el oficialismo, que en el medio ya
el día anterior a la sesión, es decir, el martes, la Casa Rosada dejaba trascender medio a modo solapadamente, digamos, de una suerte de amenaza, como diciendo, bueno, si sale el veto, vemos si mejoramos o no las prestaciones, sobre todo lo que tiene que ver con el nomenclador, no las pensiones en sí, son dos cosas distintas, eso es lo que se les paga a los proveedores, a los que brindan los servicios. Por ejemplo, el que traslada a una persona con discapacidad hasta un establecimiento educativo o hasta un establecimiento de salud. Eso es el nomenclador y eso quedó muy desactualizado. Claro. Eso no solo fue en off dicho por fuentes de la Casa Rosada del martes, sino que además el miércoles, a horas o a minutos en realidad de que arranque la sesión, Manuel Adorni pone en un tuit, el vocero presidencial, dice, bueno, estamos evaluando la posibilidad de aumentar las prestaciones, ese aumento sería en base a el ahorro que hasta acá hemos logrado, no precisa cuál sería el aumento, no precisa a partir de cuándo sería el aumento, no precisa cuál es el ahorro que se ha logrado. Claro. Y ahí se jugaron las cartas y efectivamente la oposición logró darle un golpe importante, me parece, al oficialismo en este tema, cuando había en los alrededores del Congreso manifestaciones que uno no veía, manifestaciones que colmaban la plaza de los dos congresos, manifestaciones más pequeñas, digo, de los familiares, claro, de la gente allegada a los que podían tener alguna discapacidad y demás. Pero inclusive hubo, fue tan particular el tuit, el mensaje del vocero presidencial, que la oposición, yo me imaginé que iban a hacerse una panzada durante todos los discursos, lo iban a mencionar. Y no, hubo una referencia, o sea, ni siquiera lo analizaron. Claro. Ni siquiera lo analizaron, directamente lo comentaron así. Porque claramente fue un poco a destiempo, obviamente. Eso no frenaba nada, si bien el día anterior se sabía que el gobierno iba a ofrecer algo, pero o sea, que no sorprendió ese anuncio, pero lo que me parece que sorprendió fue que fuera a menos de una hora prácticamente del inicio de la sesión. La forma y el tiempo. Sí. Otro de los temas, por lo menos a mí me tomó de sorpresa, fue los 2 tercios para habilitar la tabla, que bueno, acá José sabe tal vez un poco más, y dice que deberían pasar los vetos por la comisión. Pero vamos a empezar a desagregar cómo fueron los votos. Habilitación del tratamiento sobre tablas, que necesitaba 2 tercios la oposición. Bueno, 166 votos afirmativos, 75 negativos. Y fijémonos que cuando ya había que votar directamente por sí o por no, digamos, la insistencia en la ley, porque en realidad acá se vota afirmativamente en la insistencia en la ley, o negativamente en la insistencia en la ley, no es a favor o en contra del veto, vemos que hay 172, aumenta el número de afirmativos, disminuye el número de negativos y se suman 2 abstenciones. Esas 2 abstenciones, no sé si las tenemos más adelante, pero de todos modos las menciono, son María Eugenia Vidal, ¿sí?, diputada del PRO, que quedó afuera de todas las listas, que además se rehusaba a cerrar una alianza en la ciudad de Buenos Aires con La Libertad Avanza, y Gabriela Besana, que es otra diputada del PRO de la provincia de Buenos Aires. Bueno, acá lo estamos viendo en esta placa. A la hora de ratificar o de rechazar el veto, había 10 ausentes, ¿sí? Recordemos que cada ausente favorece siempre a la postura del presidente, favorece siempre a la postura presidencial, porque logra que se requieran menos votos negativos, digamos, sí, claro, a favor del veto y en rechazo a la insistencia de la ley. De esos, esto lo vemos en la siguiente placa, de los ausentes, ¿sí?, uno diría, bueno, ausentes no debería haber ningún ausente de la oposición, o por lo menos de la oposición que quiere que avance la ley, que se ratifique la ley. 3 eran de Unión por la Patria, de Catamarca, de Santiago del Estero, y el que más me llamó la atención, Iparraguirre, que es un cristinista, un camporista de la provincia de Buenos Aires. Camporista, claro, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí. Rogelio Iparraguirre, que es de Tendiles, de algún lugar del centro de la provincia de Buenos Aires, o del interior de la provincia. Es algo así, sí. De algún lugar del interior de la provincia de Buenos Aires. No consulté el motivo, digamos, de su... Pero seguramente algo le pasó porque claramente... Sí, claro, porque uno entiende que
el presidente dice en circunstancias de presión atmosférica, algo así, ¿no? Y temperaturas normales. Bueno, y Parraguirre debería haber estado claro, sentado votando. En esta placa que vamos a ver ahora, a la hora de habilitar el tratamiento, es decir, en la instancia previa a que se ratifique o no la ley, había 16 ausentes. Y algunos de ellos ausentes son, bueno, justamente María Eugenia Vidal, que la mencionábamos recién, Florencio Randazzo, Mirá vos, sí. diputado del peronismo Tampoco había moderado. dado quórum. Tampoco había dado quórum. Claro. Randazzo. Pero que uno dice, bueno, hoy está jugando en contra del oficialismo, sobre todo jugando cerca de Schiaretti y demás. Los Penato, ¿sí? Una de las diputadas del PRO que tenía buena sintonía con el oficialismo, pero después de la elección del 18 de mayo en la ciudad, quedó, ¿no? como corrida o alejada o bueno, alguna herida quedó seguramente ahí por cicatrizar. Y después, también para mirar interesante, porque acá, si bien es verdad que los gobernadores tuvieron idas y vueltas, acá aparece lo que fueron las alianzas electorales que cerraron, bueno, ya hace mucho más días que lo que cerraron las listas, y vemos que, por ejemplo, acompañaron la posición del oficialismo Morquio, Claro. y que de Entre Ríos, que responde a Rogelio Frigerio, obviamente el entrerriano Frigerio, el ex ministro del Interior y de Obras Públicas, cerró una alianza con la Casa Rosada, con Karina Milei y con Javier Milei. Cipollini, que es del Chaco, de la UCR, que obviamente es de Desdero, otro de los gobernadores que cerraron alianza con el oficialismo. Nieri y Verasay. Lisandro Nieri y Pamela Verasay, ambos diputados del radicalismo, de la Unión Cívica Radical, de la provincia de Mendoza, donde también la Casa Rosada cerró con Alfredo Cornejo una alianza para ir juntos. O sea que hay algunos gobernadores, o por lo menos los gobernadores, no que fueron aliados durante todo este trayecto, año y medio de gestión, sino los que cerraron alianzas, pusieron a sus diputados a jugar a favor, incluso en este tema que fue muy sensible. Y que vale la pena también decir que a toda esta cuestión estrictamente legislativa se cuela lo de los audios de Pañuelo, que es ahora el ex titular del Andis, que fue discontinuado o echado, limitado en su función, según publicó hoy el boletín oficial, bueno, tras unos audios que se le adjudican, donde el oficialismo, la Casa Rosada, no tiene, digamos, explicaciones al respecto, solamente el discontinuarlo o el limitarlo en sus funciones, y la vocería de la presidencia, que ayer a la medianoche saca un tuit diciendo que va a ser intervenida Landis, y hace minutos antes que comience el programa se designa a Alejandro Vilches, que es un funcionario actual del ministerio de Mario Lugones. Así que, bueno, Vilches seguramente mañana estará por las oficinas de Andisa. O sea, todo este combo sucedió y apareció. Obviamente, siempre decimos lo mismo, José. Juanpi es un recién llegado, pero siempre decimos lo mismo. El Congreso es la caja de resonancia de lo que pasa afuera, ¿no? Totalmente, claro. Lo que pasa en el Congreso es la prolongación un poco de lo que pasa en otros ámbitos. Bueno, un poco eso. Tal vez fue casualidad, ¿no?, que aparecieron los audios. Uno nunca lo va a saber si fue obra del cosmos o si hubo alguna mano que empujó la cuestión. Pero bueno, así sucedió, ¿no? El martes se filtran estos audios que fueron muy fuertes, muy potentes. Y ayer miércoles pasó esto que pasó con la ratificación de la ley, que ahora lo tiene que definir el Senado. Claro, y a propósito de estos audios, bueno, la sacó barata el gobierno de alguna manera porque, bueno, uno imaginaba que, lo que pasa es que era un tema muy reciente, que recién lo estaban saboreando y está explotando en las redes un poco, pero el único prácticamente que hizo referencia en una cuestión de privilegio durante, creo que fue la primera tanda de cuestiones de privilegio, fue Leandro Santoro, que hizo referencia a esa situación en particular. Después hubo referencias tangenciales. Hoy ya está más fuerte el tema y en la Cámara de Senadores directamente no estaban previstas cuestiones de privilegio y arrancó Martín Lustó con ese tema. Justamente presentó una cuestión de privilegio.
Y obviamente aprovechó para pasar, enumerar todas las cuestiones vidriosas que engloban al gobierno nacional y bueno, metió todo en una misma bolsa y citó este tema en particular en el Senado. Veamos qué decía durante el tratamiento de este tema, justamente de la cuestión del debate por la emergencia, el veto a la emergencia en discapacidad, la diputada Mónica Frade. Bueno, alto nivel de conciencia y sensibilidad con un sector de la población que a gritos está pidiendo esta recomposición porque se están quedando sin las prestaciones. Así que me parece que es rescatar sensibilidad en el Congreso y una amplia mayoría, 170 votos, más de lo que se necesitaba, más de los 2/3. Así que me parece que la voluntad de esta casa es incuestionable, estoy satisfecha. Yo creo en esas luchas que dan los interesados directos y la sociedad organizada. Sí. Nosotros lo único que hacemos es canalizar esa lucha en una ley, pero el mérito es de las familias que se han organizado, que han salido a la calle semana a semana, con todo el sufrimiento que eso implica, porque todos sabemos que hasta fueron reprimidos en la plaza, así que hoy es el día de ellos, los honramos a ellos. Llamamos a la diputada Mónica Frade, que ayer fue justamente también la primera, tuvo la primera intervención en materia de cuestiones de privilegio. Ella hizo una cuestión de privilegio que tenía que ver, llamó la atención porque hizo un planteo gremial, en todo caso en defensa de los trabajadores de la Cámara de Diputados, bueno, para pidiéndole que, bueno, que haya un aumento mayor al acordado en paritaria. Fue ese el planteo que hizo en una jornada que estuvo bastante ordenada en el sentido de las cuestiones de privilegio, porque, bueno, directamente no se mantuvieron encuadradas, no se extendieron demasiado. Fue una sesión bastante ordenada y detrás de cada paquete de temas que se trataban, bueno, iba una tanda de cuestiones de privilegio y estuvieron en la parte central. Cuando hubo una intervención ya bien entrada la noche, ya no había más cuestiones de privilegio. Claro. O sea que no se pueden quejar aquellos que las habían presentado y que habían quedado justamente en la línea para hacer las presentaciones. Veamos también desde la otra vereda qué decía a DTV el diputado Berti Venegas Lynch sobre la sesión de ayer. Que hay que apoyar el veto porque es justamente resistir lo de siempre. Venimos hablando de esta agenda hace bastante tiempo, de la oposición corrosiva que quiere romper el equilibrio fiscal, justamente. Y no está en contra de ni Milei ni la Libertad Avanza. Ya ni siquiera es un manejo político y electoral, es romper con la Argentina. Todos los sátrapas estos que hicieron añicos justamente la discapacidad, todo lo que se está discutiendo, el tema de educación, el tema de jubilaciones y demás, son los que han dejado el país en ruinas, ahora son los que plantean este tipo de cosas. Entonces, en el tema puntualmente de discapacidad, el veto es justamente, y lo que votamos nosotros en su momento, el veto es justamente por los discapacitados, para que el flujo de los recursos del Estado vaya justamente a donde tiene que ir. Hemos tenido este dato, creo que da vueltas por todos los medios ya y por todas las redes, lo que ha sido el crecimiento en la época del kirchnerismo para darle a militantes, a punteros políticos, el tema de certificado de discapacidad. Entonces, ¿qué pasa? Los recursos son limitados, termina siendo que no le llega a las personas que le tienen que llegar. Entonces, igual que se hizo con los comedores, igual que se hizo con los planes, si lo deja trabajar al Poder Ejecutivo tranquilo, lo que está haciendo es justamente que los recursos que están justamente teniendo desvíos vayan a las personas indicadas. Entonces lo hacemos justamente por el Garrahan, justamente por los jubilados, justamente por los discapacitados, que dicho sea de paso también se aumentó de 70 millones de dólares a 150 millones de dólares el presupuesto. Escuchamos al diputado libertario Berti Venegas Lynch hablando, bueno, justamente del veto a la emergencia en discapacidad, que, bueno, ayer cayó. Veremos cuál es la suerte que corre en el Senado. Recién decíamos que ahí tiene todas las de imponerse la oposición. Juanpi, ¿qué me vas a contar sobre Berti Venegas Lynch? No, para contarte que representa cabalmente el pensamiento del presidente y que es uno de los diputados que mayor diálogo mantiene con el jefe de Estado
sobre el tema que más le apasiona, la economía. Claro. ¿Sí? Están permanentemente intercambiando opiniones, artículos de opinión y variables económicas sobre la coyuntura actual. Y otro Venegas Lynch, que creo que es el hermano, va a ser Joaquín. candidato. Joaquín Creo que es Venegas el Lynch. primo. Primo es. Ah, El Me primo, parece que sí. es el primo. primer candidato Senador. a senador por la provincia de Entre Ríos. Entre Ríos, exactamente. Los dos candidatos a senadores, bueno, son libertarios en la provincia de Entre Ríos. Sí, a mí me llamó mucho la atención, pero bueno, han cedido mucho los gobernadores Ujú. que cerraron alianzas con el oficialismo, por lo menos cerraron las cabezas, o cedieron las cabezas, digo, ahí. Estaban contentos igual en Entre Ríos, por lo que yo sondeé, respecto de lo cerrado, pero bueno, hay 2 para entrar, me parece, 2 senadores para entrar, si les va bien en la elección, digo, y 3 diputados, y creen que ahí estarían haciendo una buena elección. En Chaco también pasó lo mismo, digo, Zimmerman quedó afuera, Zimmerman es senador de la UCR, Sí. muy cercano a Esdero, no está en la lista, no recuerdo ahora el nombre del candidato, que es un hombre joven, candidato por lo menos al Senado, y en Mendoza, bueno, Petri tuvo que entrar como libertario en realidad. Claro. Porque Sí, si uno mira la lista, Verasay, que es una de las que mencionábamos recién, Pamela, de la UCR de Mendoza, está 2. claro. Sí, sí. Y después Segundo, está Álvaro Martínez. quinto. Ah, O sea, Claro. entonces vos tenés 1 y 3, es Violeta. claro, y 4 también creo. Que es, 4 también, y el 2 y 5. quinto es un candidato radical que no recuerdo el nombre, pero que específicamente ministro, algo así. sí, es funcionario. Claro, claro, Recién el quinto vuelve a ser de Cornejo. claro, sí Que es. tiene pocas chances, porque ahí creo que meten Ah, pero 5. Claro, sí. ¿Puede Es- ser? 5 me parece que son. Sí, lo tengo que repasar. En las tandas siempre decimos en las tandas de TV, indicamos, Claro. ahí vamos a prestar atención ahora a ver. Perdón, estoy con tos hace mucho tiempo, les pido disculpas. Y Creo que es alérgico. Pero sí, al margen de eso. El cambio de temperatura, ¿no? Sí, no, me tomo si me tomo un, ¿cómo se llama? Un antihistamínico, afloja. Y el cambio de temperatura no favorece. No. Y el polen de la ciudad de Buenos Aires, No, polen no, es los la peor polos, época. plátanos, todo eso primavera la paso mal. Pero no, creo que Mendoza tiene 10 diputados, ¿no? Y 5 y 5. Claro. Lo que pasa es que en general se reparten 2 y 3 en lo que era Juntos por el Cambio y el peronismo. Y Claro, no sé si es difícil pero que- ahora se le se rompió todo y no sé si se había metido Álvaro Martínez en una lista corta, ¿no? O aparte, ahí digamos, no estaban, corta. claro, porque están los demócratas, Claro. y que está ahí Omar de Marchi. Mm, También, pero estaba medio distanciado así con la interna, porque está. Aparte me parece que dejó mucho ruido en Mendoza porque Omar de Marchi, que es el enlace con la jefatura de gabinete, tenía aspiraciones a ver si Claro. en las elecciones para gobernador, bueno, este arreglo con el gobernador no le cae para nada simpático, pero mucho menos le cae simpático que ahora ya se ha metido en la discusión Luis Petri, así que bueno. Y de Marchi le jugó una interna a Cornejo en el No, 23. Petri en la interna. Ah, ¿Petri fue? Petri fue en la interna, Ah, De Marchi fue por afuera. Ahí Se está, enojó listo. mucho. Claro, Claro, se rompió, Claro. dijo, no junto- me dejan jugar. Sí, Fue y por afuera, Fue por claro. afuera, claro. De Marchi hizo una campaña con un león, y bueno, terminó siendo parte de la jefatura de gabinete, aunque también su gestión tuvo bastantes críticas, porque dicen que no actuó con la eficacia que por lo menos en Balcarce 50 esperaban de él. Mencionabas a un león y el presidente de la Nación, justamente nos remite a esa figura. Hoy era muy esperada su presentación hoy en el Council de las Américas. Estuve ahí. ¿Qué dijo el presidente? Le tiró, Habló de riesgo Cuca. entre Habló otras mucho cosas, de riesgo Cuca. no vamos a entregar el futuro a los argentinos a este congreso de psicópatas, algo así. ¿no? Sí, dijo espectáculo Conjunto cabroso, de creo que psicópatas. dijo, ¿no? Sí. No me tocó escribir, por eso no tengo tal vez tan preciso. Bueno, pero fue durísimo con el Fue muy congreso. duro, fue sí. muy duro y fue muy duro también Sturzenegger, que habló antes, habló ¿Pero de insultó? espectáculo. No. No tiene ahí. Habló de espectáculo surrealista, el ministro de Regulación y Transformación del Estado. Y después, sí, habló de un espectáculo escabroso, creo que fue la palabra que utilizó el presidente.
Bueno, obviamente muy molesto con lo que había sucedido en el Congreso ayer, en la Cámara de Diputados. Seguramente estará molesto con lo que está sucediendo ahora en el Senado. Y obviamente volvió a ratificar el rumbo económico y, bueno, ponderó positivamente lo que tiene que ver con la economía y insistió con la idea de que la inflación es únicamente un fenómeno monetario, que no hay pass-through, como dicen los economistas, es decir, que el ruido en el dólar no se traslada a los precios. Y dijo que la Argentina en el futuro va a estar inundada de dólares. Por la minería, por la energía, por el agro. Más o menos lo que viene diciendo. Muy bien, vos mencionabas el Congreso y el Senado de la Nación, y justamente lo que está sucediendo, obviamente no le cae para nada bien. La sesión arrancó a las 11 de la mañana, es de tiro largo esta sesión, yo pensaba que iba a ser mucho más breve, pero parece que va a ser bastante extensa. Pero bueno, de todo eso vamos a hablar en el próximo bloque con nuestra compañera Daniela Romero, que sabe todo de lo que está sucediendo en este momento en el Senado. Pero antes vamos a un breve corte. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir.
Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. El domingo 26 de octubre son las elecciones nacionales. Por primera vez vamos a votar con la boleta única de papel, BUP. ¿Cómo es la nueva boleta? En las columnas, de manera vertical, están las listas con cada uno de los partidos. Y en las filas, ubicadas horizontalmente, las categorías de cargos. En las elecciones de este año, las provincias que solo elijan diputados van a usar este modelo de boleta. Una vez que estés en el espacio de votación, marcas con una cruz la opción que elijas en el casillero correspondiente. Aquellas provincias que además de diputados elijan senadores van a usar este otro modelo de boleta, al que se le agrega la categoría senadores. En este caso, una vez que estés en el espacio de votación, vas a marcar la opción de tu preferencia por categoría. Para votar diputados, haces una cruz en el casillero que corresponda. Para votar senadores, marcas con otra cruz la opción que elijas. Tercer bloque de plenario, el día después de la sesión en la Cámara de Diputados, una sesión donde se trataron varios de los vetos que se había firmado el presidente de la Nación, y se trataron dos de los proyectos impulsados por los gobernadores, los dos proyectos que impulsaron los gobernadores. En realidad, de los dos se trató uno, se alcanzó a tratar. El proyecto de ley que, al aprobarse, ya es ley. Bueno, fue aprobado por 143 votos, 90 a favor, 90 en contra y 12 abstenciones. El proyecto que organiza una nueva redistribución de los ATN
y que, bueno, es una suerte de modificación de la ley de coparticipación, realmente. Por eso es que se reclamaban mayorías absolutas. Claro. Y quedó pendiente el proyecto de impuesto a los combustibles líquidos. Eso es lo que quedó pendiente para una nueva sesión. Será otra, veremos ahora ya en sí, no hay menciones cuando es en diciembre, ¿te parece? Bueno, no. No, bueno. digo, no. Esto va a ser... Estoy haciendo un chiste, pero me parece que ahora sí va a costar por ahí un poco más juntar. Claro, pero la oposición ha advertido, me parece, me da esa sensación, en este momento de una campaña electoral tan descafeinada. Entonces la oposición ha entendido que, bueno, un lugar para hacer campaña buena es la cámara, las dos cámaras, donde por lo menos se encuentra ante un gobierno, un oficialismo que claramente es favorito para estas elecciones, pero lo agarra en el lugar donde claramente es más débil. El gobierno, a su vez, aprovecha para, bueno, hacer su campaña de alguna manera. Muchos decían, no sé, ustedes que saben, que palpan un poco lo que es en la Casa Rosada, pero muchos me decían que de alguna manera decían, bueno, nos viene bien lo que pasó ayer porque la gente se da cuenta. Sí, totalmente. Sí, es una lectura que por lo menos hacían algunos de los miembros del oficialismo, ¿no? Queda expuesta la posición que busca romper el equilibrio fiscal, que busca incentivar la inflación, que busca que el dólar aumente de precio. Bueno, básicamente lo que decía Alberto Venegas Lynch, ¿no? El diputado de La Libertad Avanza. Claro, bueno, y ahora vamos a integrarla esta charla de jueves posterior a la sesión, a nuestra compañera Daniela Romero, que la vamos a ver ahora. Daniela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va, muchachos? Muy bien, aquí estamos. Buenas. Estamos en el día después de la sesión, pero bueno, el Congreso no da tregua. En este momento hay sesión también en el Senado. Una sesión que se presume larga, que yo presumía corta y no, por todo lo que dicen, me parece que va bastante larga, ¿no? ¿Qué sabes de esa sesión? Sí. Bueno, estoy acá en el Senado en este momento. Todavía no se empezó a votar el temario fuerte, ¿no? Sí. Que va a empezar con lo más grave de todo para el gobierno, a mi criterio, que es el tema de los decretos delegados que trabajó el ministro Federico Sturzenegger en el marco de las facultades delegadas otorgadas por la ley Bases. Pero eso es lo que se está debatiendo en este momento. Se va a tratar. Exactamente. Sí. Había 28 anotados para hablar, así que eso ya te da la sensación. Y la oposición también aprovecha el empujón, el envión de diputados como para también, expresarse, exteriorizarse, hacer catarsis en todo un contexto político muy difícil para el gobierno en este momento, no solamente en lo legislativo, ¿no? Estamos todos al tanto de la situación más que nada vinculada al Ministerio de Salud y a la Agencia de Discapacidad. Es algo que aprovecha también la oposición como para mencionarlo, lo ha hecho más temprano. Ahora está a fondo el debate por los decretos que básicamente son decretos que reestructuran los organismos estatales. Que por eso es lo que, bueno, recién, por ejemplo, en los pasillos del Senado te encontrás con gente de Garrahan que se saca fotos con Martín Lustó en los pasillos, literalmente. Entonces hay una situación también desde ese lugar, también social, pero sobre todo es tremendo porque, bueno, es todo el trabajo que ha hecho el ministro Sturzenegger durante los últimos meses para acelerar esa motosierra estatal, que igual todavía mantiene como muchas dudas, ¿no? Porque, primero que nada, aclarar por las dudas de que quepa alguna duda. Estamos hablando de una sesión en la que todo le va a salir mal al gobierno. Claro. O sea, van a rechazar los decretos, que son 5 decretos, son 4 decretos delegados y un decreto de necesidad de urgencia. Le van a aprobar el proyecto de financiamiento universitario. Y también la declaración de emergencia pediátrica que busca aumentarle los salarios al Hospital Garrahan. Todo esto va a suceder, es algo que no hay ni una sola especulación con que eso pueda llegar a caerse o que pueda llegar a haber algún tipo de salvación por parte del gobierno. Realmente hubo un acuerdo conjunto en avanzar en todo esto el día de hoy. Inclusive
los senadores de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche y Bartolomé Abdala, se sentaron a dar quórum. ¿Por qué? Porque no hubo una especulación sobre el quórum, como generalmente estamos acostumbrados a tener, ¿no? De quién se sienta, quién no se sienta, quién aporta, quién colabora. Esto fue una decisión conjunta que se dio en el marco de una reunión de labor parlamentaria ayer, mientras diputados estaban tratando los vetos. Acá en el Senado se reunieron y acordaron lo siguiente. La situación fue así. La oposición, con José Mayans a la cabeza, le plantea al oficialismo una especie de te conviene que sesionemos ahora, porque si no nos vamos a autoconvocar, porque los votos los tenemos, y nos autoconvocamos hoy, nos autoconvocamos la semana que viene y nos vamos a seguir autoconvocando. Entonces, hacemos todo en orden y es básicamente no acelerar más el fuego, ¿no? Claro. O vamos a explotar todo para las elecciones. Esa es un poco la negociación que se llevó a cabo. ¿Qué pasa? El gobierno también en este punto, por lo que entiendo que me dicen en el Senado, ve esto como una oportunidad de decir, ¿sabes qué? Saquémonos esto de encima ahora, que estamos todavía lejos de las elecciones, porque después va a ser peor. Entonces, en algún punto, el envión de diputados también motiva al Senado en una especie de acuerdo unánime entre todos los bloques a que es lo más conveniente avanzar en este sentido ahora. De hecho, bueno, hay una especulación en torno a si puede ser que esta sea la última sesión del año en el Senado. Yo me atrevo a decir que no, porque tienen todavía el veto de discapacidad, que ayer fue, el diputado se insistió, fue el único veto que el gobierno no pudo blindar, y que, bueno, genera, por supuesto, muchísima presión social. Entonces es difícil pensar que el Senado no va a aprovechar este envión y también avanzar en ese sentido para terminar de darle promulgar la ley, ¿no?, de la emergencia en discapacidad. Y aparte también hay otras cuestiones que tienen que ver con la Auditoría General de la Nación y de la Corte Suprema de Justicia que para mí van a reflotar en los próximos meses. Así que difícil es pensar que esta va a ser la última sesión, pero sí hay una especie de expectativa de parte del oficialismo de que después de esta semana negra, entre comillas, por decirlo de alguna forma, vaya a calmarse un poco el panorama rumbo a las elecciones, claro. Al menos en lo que tiene que ver con el legislativo. Ahí estamos viendo en placa cuáles son los decretos delegados que se están tratando en este momento en el Senado. Habíamos mencionado el tema del INTA, el INTI, que son como dos organismos clave que generaron muchísimo revuelo en el marco de toda la reestructuración que conforma este decreto, que en realidad trata a todos los organismos no todos, muchos organismos de economía, pero también está la cuestión de los institutos culturales y también, el Banco Nacional de Datos Genéticos, el cierre de vialidad, que igual tiene un freno en la justicia, entonces no hubo mucho, entiendo yo, de lo que hayan podido avanzar en los cambios de vialidad, justamente porque la justicia lo frenó. Lo mismo con el tema del INTA. Y el DNU de desregulación de marina mercante, también frenado en la justicia. Estos son los decretos delegados que se van a tratar ahora. Se espera que se rechacen todos, lo cual deja al gobierno con una incógnita sobre qué va a pasar después de que se rechacen, porque no es retroactivo, no estamos hablando de que vayan a declarar nulos los decretos, que es una diferencia jurídica que hace también la diferencia justamente por eso, porque cuando vos declaras nulo el decreto, se te genera un problema con lo que hiciste hasta ahora. En cambio hoy, con el rechazo de estos decretos, de hecho, todos los amparos, todo lo que está en la justicia, también se abre una incógnita, porque van a ser demandas en base a un decreto que ya no es vigente, pero que todos los cambios que se hicieron hasta el momento se hicieron en un marco legal completamente válido. Entonces hay una incertidumbre también en cuanto a cómo afecta este rechazo definitivo cada uno de los cambios que quiso llevar adelante el gobierno. Porque aparte acá se da el hecho de que acá no hay veto que valga, porque son rechazos de vetos que el Poder Ejecutivo no puede insistir. Ya está, ya te lo rechazaron, ya está, perdiste. Claro. No hay vuelta atrás. Claro. Exactamente. No hay vuelta atrás. Porque es un decreto que es rechazado, el Congreso está completamente en funciones
como para, si bien le otorga facultades delegadas al Ejecutivo, no significa que las pierda el Congreso, así que tiene todo el derecho también a rechazar estos decretos que se hicieron en base a las facultades delegadas. Claro. Así que es una incógnita. Lo que hemos visto en las últimas semanas es que hubo avances en materia legislativa de parte del Ejecutivo sobre estos organismos. Por ejemplo, había un decreto que salió creo que la semana pasada, si no me equivoco, que termina de suprimir la Dirección Nacional del INTA. Entonces vimos que hubo movimientos, también teniendo en cuenta que se iban a rechazar estos decretos, para avanzar todo lo posible antes de que terminen de ser rechazados. Después, Ahora, por otro lado, ¿quién más vamos? Sí. No, me llama la atención, no quiero invadirte las placas estas. Pero lo del Banco Nacional Genético, que hoy escuchaba, bueno, muchas críticas respecto en los discursos que se daba, es muy llamativo porque justamente una de las leyes que aprobó este Congreso a instancias del Poder Ejecutivo justamente fue darle al Banco Nacional de Datos Genéticos la potestad para, bueno, investigar todo, tener la posibilidad de investigar todos los delitos, o todo, que se guarden ahí todos los datos genéticos de los violadores, por ejemplo, de determinados autores de determinados delitos, que vayan ahí, justamente una ley muy defendida por la ministra Bullrich. Y ahora esta medida que un poco lo desfinancia. Sí, a ver, hay que ver qué tanto se pudo haber avanzado en ese sentido y cómo esto afecta la diaria, ¿no? Porque realmente yo creo que uno de los datos más importantes de esto es que a Sturzenegger las facultades delegadas al final no le duraron nada, no duraron 2 meses los cambios, porque esto fue publicado al margen de que se terminen las facultades delegadas las últimas semanas, las semanas previas. Pero, o sea, no duró mucho hasta que el Congreso casi inmediatamente lo rechazó. Así que esto le da el golpe definitivo. Hay que ver cuál es el procedimiento posterior de parte del Ejecutivo. Si los conocemos un poco, los que están en la mesa, los chicos también deben coincidir en este sentido. Sabemos que el gobierno es muy a todo o nada, y mientras no se pueda avanzar con el aval del Legislativo dentro de las herramientas que tengan el Ejecutivo, es muy probable que apunten a romper todo, ¿no? Si no puedo mantenerme las facultades delegadas para poder reestructurar el organismo, listo, lo quiebro. O sea, realmente hay una bajada muy atrincherada de parte del Ejecutivo. No hay acá una posibilidad tampoco de revertir tampoco demasiado la intención. Hay que ver cómo eso se puede dar en un marco normativo justamente legal, ¿no? Así que se abre una incógnita. Yo creo que este es el plato más fuerte de la sesión. Sí. Porque, bueno, aparte ataca una de las banderas más importantes del gobierno, que es el ajuste y la motosierra. Pero después también le van a dar sanción a 2 proyectos de ley que ya fueron aprobados en la Cámara de Diputados, que tienen que ver con el presupuesto universitario y con la emergencia pediatría. Lo que vamos a ver en las placas es cómo fue el tema del dictamen, porque estos dos proyectos obtuvieron dictamen esta misma semana, algo inusual, porque sabemos que en el Senado reglamentariamente debe esperarse una semana desde el dictamen hasta la sesión, y justamente por esto es que se votó la habilitación de estos dictámenes con 2/3, porque no se esperó esa semana reglamentaria. El dictamen, en ambos casos, vamos a ver que tienen muchos gestos de senadores que generalmente, por decirlo de buena forma, porque esto es como muy dinámico, han sido en su momento, han supido ser aliados, ¿no?, del gobierno. Acá también vamos a empezar a ver algunos coletazos por el cierre de listas, como vimos en diputados ayer. En el caso del financiamiento universitario, el dictamen de mayoría tiene 20 firmas. Vamos a ver a los radicales también adhiriéndose a esto, y también los misioneros, ¿no? En el caso de financiamiento universitario firmó Sonia Rojas de CUT. En el caso de emergencia sanitaria lo vamos a ver al otro misionero, a Carlos Arce. Misiones, estos senadores, estos legisladores que responden a Carlos Rovira, ayer en diputados le dieron un gesto al gobierno en lo que tiene que ver con materia de jubilaciones, pero acá vemos que en lo que se trata de darle sanción a este proyecto de ley, a estos 2 proyectos de ley,
van a acompañar a la oposición, o al menos eso es lo que se prevé. Por supuesto, también vamos a ver a Guadalupe Tagliaferri. Hay que ver qué hace el PRO. Y me detengo acá. Porque yo tuve una conversación con un senador muy alineado a Mauricio Macri, y en medio que me dijo que no había una bajada de línea puntual y va a haber una especie de libertad de acción dentro del bloque PRO. Y que si bien habían algunas cuestiones que les preocupaban, por ejemplo, no sé, el tema del INTA, puede ser que el PRO apoye el rechazo del decreto del INTA, claro, pero no están seguros de si apoyan o no apoyan estos proyectos que tienen detrás de la problemática social un costo fiscal. Claro. Sabemos que el PRO, por más disco lo que pueda llegar a hacer en algunos casos, en lo que tiene que ver con el equilibrio fiscal, en lo que tiene que ver con la materia económica, suele respaldar al gobierno. Entonces yo me detengo a pensar qué va a hacer el resto del PRO. Sabemos que Tagliaferri es un caso aparte, pero vamos a ver que estos proyectos van a tener un amplio consenso. Hay que ver quiénes del PRO terminan plegándose a esto o no. Por más que no terminen haciendo la gran diferencia, ¿no? Claro. Después, por otro lado, el dictamen de emergencia sanitaria. Vamos a ver también que contiene la firma de Natalia Gadana de Santa Cruz, ¿no? Todos los santacruceños acá en el Senado también siempre son clave para terminar de inclinar la balanza. También estuvo Mónica Silva, la rionegrina, y Beatriz Ávila, la tucumana. Sabemos que todos los mini bloques provinciales, por decirlo de alguna forma, también estuvieron plegándose a Unión por la Patria de la UCR en materia de esta sesión, ¿no? Uh-huh. Y después, ¿qué pasa? ¿Qué nos dejó estos dictámenes para repasar un poco? Algo que yo destaco mucho es el hecho de que una de las firmas del radicalismo en los dictámenes fue la de Víctor Zimmerman. Sí. El chaqueño que quedó fuera del armado de las listas. Recordemos que Leandro Sdero es un gobernador que acordó con la Libertad Avanza en la provincia de Chaco. Es uno de los 3 gobernadores más de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que fue en una alianza conjunta explícita con la Libertad Avanza. Zimmerman había sido hasta ahora un senador muy violeta. Había sido súper alineado al gobierno. De hecho, él volvió de su licencia en las extraordinarias justamente para poder aportarle un voto más al gobierno en un contexto en el que sabemos que el Senado, cada voto cuenta, porque es muy justo, muy justo, es muy chiquita la representación que tiene el gobierno. Y ahora, después del cierre de listas, él quedó fuera, él se le vence la banca este año, y vamos a ver que él está completamente pegado a la oposición. Lo mismo vamos a ver de el correntino Carlos Camau Espínola, que directamente cree que el gobierno está haciendo las cosas mal, se puso en la máscara de opositor como nunca antes, cuando había sido uno de también los violetas más que ha visitado la Casa Rosada, que sabemos que ha tenido diálogo incluso con Almirón, ¿no? En Corrientes, antes de que se decida que vayan a competir en las próximas elecciones. Estamos hablando del 31 de agosto, ahora en un par de días vamos a ver que se van a dar las elecciones por gobernador, ¿no? Donde Lisandro Almirón va a competir contra Gustavo Valdés. Carlos Camau Espínola amagó a acercarse a la Libertad Avanza, pero terminó quedándose con Valdés. Y también va a ser otro de los aliados opositores que vamos a ver hoy, ex aliados, ahora opositores, que vayan a votar con la oposición. Fue destacable, si vamos a hablar de lo que fue el recorrido de estos dictámenes, el rol de Carmen Álvarez Rivero, ¿no? Creo que todos sabemos que generó muchísima controversia su exposición durante el plenario de estas 3 comisiones, cuando se habló del tema del Garrahan, ¿no? Claro, yo cuando la vi pensé que había querido decir otra cosa y le salió mal, pero me parece que quiso decir lo que dijo. Sí, porque después se aclaró en Twitter, y es el verdadero no aclares que oscurece, porque sí, completamente, ¿no? Su frase fue que los niños no tenían derecho a atenderse en el Garrahan. Esa fue la frase tan polémica que desató en redes. Ella no veía ese derecho. Ella no lo veía ese derecho, exactamente. Una frase muy repudiada también por el PRO dentro del Senado, ¿no? Eso claramente, acá aclararlo, ella responde más que nada al bullrichismo. Pero bueno, fue un episodio que se dio en el marco de todo esto que se fue dando esta semana. Dani. Sí.
Te hago una consulta, aprovechando que estás en el Senado. ¿Algo de Villarruel? ¿Pasó algo? ¿Dijeron algo? ¿O ya, como decías al principio, está todo tan jugado que ya ni a Villarruel le tiran un palito? No, yo creo que acá no se le puede echar mucha responsabilidad de la vicepresidenta porque realmente, como te digo, fue acordado con todos los bloques, incluso con la Libertad Avanza. De hecho, como les decía, hasta Uche y Bartolomé Abdala se sentaron a dar quórum. O sea, no hubo especulaciones, no hubo... ¿Por qué es esto, no? Se puso mucho el foco en ella porque, claro, el pedido de sesión, ella tiene que convocar la sesión, ¿no? La presidencia. Podría haberlo dilatado. Ayer se hablaba de dilatarlo, pero decidió convocarla directamente. ¿Por qué? Porque fue un acuerdo. Se reunieron los bloques, se sentaron con Villarroel también, y fue esta exposición, esta no sé si es amenaza la palabra, pero sí como la advertencia de decir, bueno, o sea, si no la convocas, igual nos vamos a autoconvocar nosotros. La idea de la oposición no kirchnerista era no tener que pasar por esa situación de volver a ser una especie de piquete en el Senado, como fue la última sesión, en la que, bueno, hubo muchísimo revuelo porque hubo una autoconvocatoria, entre comillas, ¿no? Era inevitable en este caso, prefirieron todos sacárselo de encima hoy. Dani, nos quedamos sin tiempo, hay un montón, seguiríamos hablando otra media hora por lo menos. Gracias, Dani. No, a ustedes. Gracias, Juanpi. Por favor, un gusto. Gracias, Pablo. Por favor. Y bueno, con usted llegamos al final, así. Sigan en la pantalla de TV con Pasos Perdidos. Nosotros nos vemos mañana a partir de las 15. Hasta entonces.